Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aquiles Real Estate Podcast, hoy desde Ático Med. Hoy hablaremos con Daniel Cuervo, secretario general de APCE España y director general de Asprima. Buenas tardes, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en una nueva edición de Aquiles Real Estate Podcast. Muchas gracias a ti, Marta. Gracias, Aquiles, por contar con nosotros y encantado de estar el tiempo que consideréis hablando sobre el sector. Me gustaría empezar hablando de cómo está actualmente el sector residencial, pero creo que también, dado que tanto APCE España como Asprima tienen una larga trayectoria en el mercado, con más de 40 años de experiencia, creo que también sería muy interesante poder hablar de cómo ha cambiado el mercado residencial en estos últimos años. Así que, Daniel, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado el mercado, así a grandes rasgos. Bueno, es una pregunta algo compleja por lo que supone el ámbito temporal. Es verdad que Asprima tiene más de 40 años desde su constitución y de APCE España más de 50, con lo cual es un ámbito temporal demasiado extenso. Pero yo creo que el sector en general del residencial ha cambiado muchísimo. Hay ciertas cuestiones que sí que bueno, pues son comunes y pocos avanzados. Es verdad que el sistema constructivo pues, ha avanzado poco, se siguen haciendo las cosas de manera muy tradicional y estamos, yo creo que en este momento, una de las cuestiones importantes es que estamos en el inicio de una transformación en cuanto a sistemas constructivos y a materiales respecta en el sector. Ahora sí que estamos en el inicio de una época disruptiva en este sentido, pero todavía se sigue en la actualidad, bueno, pues la mayoría, todos los proyectos se siguen ejecutando de una manera tradicional, o sea que en ese sentido sí que ha cambiado poco. Es verdad que las viviendas se siguen vendiendo sobre plano, que es algo que también se hacía en años atrás, pero el cómo se venden, los canales en los que se vende, las oportunidades que hay para para comunicarse con el cliente, cómo entender las necesidades de los clientes. Estas cuestiones sí que han cambiado mucho. Estas cuestiones, la comunicación, el marketing, la comercialización con el cliente, pues esto sí ha evolucionado mucho, pero ha sido una evolución, yo creo que natural, porque ha evolucionado así un poco la sociedad. Fundamentalmente me refiero a Internet. Ya los productos se están comercializando en la red desde hace ya muchos años y las empresas están haciendo una apuesta importante por ofrecerse y por tener cuantos más canales de comunicación o de comercialización con el cliente, mejor. Sí que es verdad que además de esos canales, sí ha cambiado el conocer al cliente para que el producto satisfaga en la medida de lo posible cuantas más necesidades mejor. Antes es cierto que se pensaba en el cliente de otra manera y se hacía el mejor proyecto bueno, que consideraba la empresa promotora y el arquitecto iba a encajar con el cliente. Ahora, de alguna manera, se intenta obtener información previa para que el proyecto, a la hora de diseñarlo, a la hora de ejecutarlo, pues que ya tenga ese filtro. Entonces, aquí sí que es verdad que creo que esta cuestión ha cambiado bastante. Otra de las cuestiones es la financiación. Bueno, pues seguimos siendo un sector muy dependiente al sector bancario, pero también estamos en una etapa ahora mismo de pleno cambio y de aparición de otras vías y otros canales, otras fuentes de financiación interesantes para el sector. Me refiero a plataformas de crowdfunding, crowdlending, me refiero a emisiones de pagarés, emisiones de bonos bueno, pues en los mercados de capitales, y esto es una noticia importante para el sector, puesto que yo creo que supone que el sector sigue madurando y sigue evolucionando, pues yo creo que en la dirección adecuada. Así que desde mi punto de vista creo que esas son las cuestiones más relevantes en este momento con la vista al pasado, ¿no? Como me comentabas. Claro, y ahora ya lo apuntabas, pero ¿cómo se encuentra actualmente el sector residencial tanto en Madrid como quizás en términos más generales en España? Bien, pues el sector residencial se encuentra en una fase muy consolidada.
venimos de un crecimiento desde el año 2014-2015, bueno, yo creo que bastante sostenible. Y el sector inmobiliario está donde hay mercado, está donde hay demanda y está donde hay un mercado solvente y donde hay una necesidad importante de vivienda nueva, de producto nuevo. Con lo cual nos encontramos en una situación muy sana respecto al mercado, con una producción que va compasando a la creación y a la necesidad de viviendas nuevas, incluso infraproducción, porque yo creo que cabría producir más unidades, puesto que el mercado lo respalda de forma contundente. Estamos viendo cómo todos los proyectos que se inician, cuando ya vemos una grúa, significa que ya pasa el filtro de comercialización, que ya ha tenido un éxito comercial y que ese producto, pues en su mayoría, en un alto porcentaje o en un porcentaje significativo, pues ya está vendido, ya está comercializado, lo cual es otra cuestión interesante, que ya contamos con ese respaldo comercial tan importante para nuestros proyectos. Con lo cual, el mercado de Madrid yo creo que va a seguir funcionando muy bien, porque en definitiva se trata de la capital de España, donde mayor creación de puestos de trabajo, mayores altas en constitución de compañías, mayor actividad económica en definitiva hay en España, y yo creo que Madrid en ese sentido va a tener un comportamiento muy parecido a los años anteriores, si no mejor. Cuando me refiero a Madrid, es Madrid y su zona metropolitana está incluida en esto. Bien, luego tenemos Barcelona, que tendrá un comportamiento también importante, muy parecido a los años anteriores, y yo confío en que Barcelona, bueno, pues siempre ha sido y lo será una plaza importante de inversión y en el mercado residencial. También es importante decir Barcelona y su área metropolitana en este caso. Y luego tenemos otro tipo de ciudades que están en plena vorágine, como Valencia, como Alicante, como Málaga. En Sevilla también se está concentrando mucha actividad. Tenemos alguna ciudad del norte de España, como Navarra, con actividad importante. En el País Vasco, pues también tienen una actividad relevante. Y yo me quedo con que ahora mismo las plazas donde hay actividad, Zaragoza también es una plaza interesante, donde hay bastantes proyectos en marcha, teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad y la población. Y luego los puntos pues de segunda residencia también hay que tenerlos en cuenta. Entonces me he referido fundamentalmente a sitios de primera residencia, excepto Alicante, que es verdad que tiene a primera residencia, y a segunda y Málaga. Si Málaga también entendemos Málaga capital y Málaga provincia, pues evidentemente nos lleva a pensar en la segunda residencia, que tan importante es en estas zonas. Y luego tampoco habría que dejar de lado, no olvidarnos de las islas. Las islas también están teniendo un comportamiento muy positivo. En estos últimos años, tanto Baleares como Canarias, se ha incrementado la inversión, se han incrementado los visados, se ha incrementado la oferta, el mercado está respondiendo bastante bien. Y ahora mismo el mapa es, ¿quién nos iba a decir, después de lo que hemos sufrido hace un año con esta pandemia, que ahora ha derivado una crisis sanitaria, en una crisis económica, que el sector inmobiliario iba a tener un comportamiento tan resiliente y va a comportarse pues de una manera, pues yo creo que tan rotunda y tan firme, ¿no? Hemos visto los datos, todos los conocemos, las compraventas están recuperando, no llegó a descender el año pasado como ha descendido en otros sectores los niveles de compraventa. Los precios tampoco se han desplomado, todo lo contrario, ha subido a nivel nacional cercano al 1,5%, casi 2%, teniendo en cuenta vivienda usada, vivienda nueva. Si solamente tenemos de referencia la vivienda nueva, estamos hablando de subidas cercanas al 7, 7,5%, 8%, con lo cual esto significa que, pues que hay un mercado detrás que lo respalda, hay una necesidad, y estos son noticias buenas. Y luego la producción, pues bueno, hemos tenido un descenso de visados de obra nueva de en torno al 23-24%, situando en 84-85 mil visados, teniendo en cuenta que el año 2019, lo
habíamos tenido la cifra en 106.000. Bien, yo creo que es ahí donde la crisis del COVID en nuestro sector impacta en la producción, que se da un paso para atrás, que nos coloca en niveles del año 2017, pero consideramos que esto es producido no porque el comportamiento de los proyectos que están en marcha, que están comportándose muy bien, todos los proyectos se están ejecutando en plazo, las entregas a los clientes se están entregando en plazo y los clientes están firmando en la notaría esas viviendas y no están optando por bueno, pues cancelar esa venta, resolverla, sino están muy firmes en su compra, nos invita a pensar a que es un movimiento natural. En un escenario de crisis económica como la que vivimos en la actualidad, pues la inversión se retrae, se genera una incertidumbre importante a nivel económico y yo creo que veremos cómo a lo largo de este año, si la crisis sanitaria finalmente bueno, pues avanza a buen ritmo, esperemos que las vacunas lleguen lo antes posible y cuanta más población esté inmune, esté vacunada, yo creo que la confianza en la actividad económica pues va a llegar y de la mano pues nuestro sector yo creo que también va a tener esa confianza para recuperar esos niveles de visados que te comentaba antes. Claro, hablabas de una infraproducción, de una posible infraproducción. ¿Cuántas viviendas se han entregado en 2020 y son suficientes para cubrir las necesidades actuales? Pues yo me atrevería a decir que lo primero no son suficientes porque en ciertos mercados hay una escasez importante de vivienda nueva. Entonces, con lo cual, a la segunda pregunta no es suficiente. Y la primera, se terminaron cerca de 86.000 viviendas, 85.945, si no recuerdo mal. Se terminaron viviendas nuevas en nuestro país el año pasado. Bien, de esas, pues bueno, pues la mayoría se habrán firmado y las que no se han firmado es porque les ha pillado a final de año y se estarán firmando en el primer trimestre de este año. Pero vamos, seguro y por los datos que tenemos es que la producción que terminaba en 2020 estaba en su totalidad vendida o casi vendida, es decir, pues cercana al 90-95% del producto que ha terminado el año pasado estaba vendido sobre plano. Y luego hay algunas unidades que se venden una vez esté terminado. Entonces esa es un poco la foto. ¿Dónde se focaliza esto? Pues en las plazas donde hemos dicho anteriormente. Esa producción, esas viviendas terminadas, pues fundamentalmente son en los mercados que te he comentado antes. Hablabas antes también de los precios. ¿Qué tendencias se están registrando en cuanto a los precios en las diferentes zonas de España? Antes de la crisis del coronavirus se hablaba de una España a dos velocidades. ¿Actualmente existe también esta tendencia? Sí, esto es una tendencia, eso es una realidad, vaya, más que tendencia. Creo que este comportamiento al final viene motivado por el mercado y aunque sea repetir otra vez lo mismo, pues en estas plazas es donde hay una falta de vivienda importante y donde además bueno, pues hay una capacidad económica para poder comprar vivienda. Ahora mismo se está dando respuesta a la demanda que hay de vivienda fundamentalmente del mercado de reposición, que son familias que ya tienen una vivienda en propiedad o ya tienen bueno, pues ya viven en una casa y por las necesidades de estos últimos años pues han cambiado y entonces se tienen que comprar una casa que dé respuesta a esa nueva realidad que tienen. Por lo tanto, ya son familias bueno, pues que tienen una capacidad de ahorro, porque ya tienen otra vivienda, bien pagada en su totalidad o en parte, y con una edad y con una experiencia laboral pues por encima de 15-20 años, ¿no? Entonces, por tanto, por eso decía esa capacidad económica para poder comprar. Y luego nos encontramos que estamos, bueno, pues con un problema social importante. Estamos, yo creo que de alguna manera no podemos dar respuesta a la emancipación de los jóvenes, a que la gente pues más joven, pues de alguna manera salga de su nido y pueda
pues se pueda emancipar. Esto es una cuestión principalmente de precios, es una cuestión principalmente de salarios, es una cuestión de una inexistencia de política estatal de vivienda para intentar facilitar bueno, pues ese primer acceso de los jóvenes a una vivienda. No tiene por qué ser en propiedad. Yo creo que la fórmula de alquiler y o propiedad, pues yo creo que son totalmente complementarias, y yo creo que aquí se echa de menos bueno, pues que algunas medidas del gobierno central para que la edad de emancipación se reduzca en este país. Estamos a la cola de Europa, son 30 años la edad media en la que los jóvenes se emancipan del hogar de sus padres, y creo que esto tiene unas consecuencias importantes fundamentalmente en la demografía y en los datos demográficos que presenta nuestro país. Vosotros, como APCE España o Asprima, ¿tenéis alguna propuesta para dar solución a este problema que comentabas ahora? Sí, tenemos varias y las hemos trabajado pues, en varias ocasiones con MINMA, que es el Ministerio de Transición de Transportes, perdón, Movilidad y Agenda Urbana del antiguo Ministerio de Fomento. Lo hemos también comentado con el Ministerio de Economía, lo hemos comentado con la Oficina Económica de Moncloa, y básicamente lo que nosotros hacemos es mirar al pasado y mirar también a nuestro entorno. Mirar al pasado es, bueno, pues qué medidas se han hecho en este país históricamente como apoyo a la compra de vivienda, que han sido muchas, y hasta hace 8 o 9 años, pues en este país había medidas que incentivaban la compra de primera vivienda. Nosotros no proponemos incentivar cualquier compra de un activo inmobiliario o de una vivienda, sino que sea la primera. Pues de alguna manera hay que ayudar. Había medidas fiscales fundamentalmente que ayudan y que incentivan que las personas pues compren su primera vivienda. Esta es una cuestión importante. Luego había ayudas directas bueno, pues que a disposición de las personas que compraban su primera vivienda, y ahora mismo pues no hay ninguna medida. Todo esto bueno, pues se acabó, y ahora mismo nadie tiene ninguna ayuda para poderse comprar o para poder alquilar su primera vivienda. Por otra parte, en nuestro entorno, ¿qué se hace? Pues desde Italia, que el IVA que está grabado en la compra de vivienda nueva al 10%, que se paga de forma aplazada, en 5 años, con lo cual ya tienes ahí una parte importante que lo pagas con una facilidad de pago y no lo tienes que pagar de golpe, ese 10%, que la verdad es que es una cantidad importante. En países como Francia tiene una modalidad de préstamo cero que se llama, y es que el Estado te presta una cantidad para que puedas comprar una vivienda a tipo de interés cero, con lo cual es una facilidad importante. Cierto es que el mercado ahora mismo está en mínimos históricos los tipos de interés, pero a tipo cero, pues yo creo que sería una medida también interesante. Y luego tenemos el Help to Buy, que es el programa de ayuda a la compra que tiene Reino Unido, y que aquellos jóvenes que tienen capacidad de pago, pero que no tienen capacidad de ahorro, pues puedan disfrutar de mayor financiación, es decir, financiación hasta el 80% es lo tradicional cuando una persona va a comprarse una vivienda y recibe un préstamo hipotecario para poderla comprar al 80% del valor, o bien de tasación o bien de compraventa. Pues el Help to Buy supone que en vez del 80% que llega hasta el 95%. De esa manera tienes un poquito más o bastante apalancamiento. Es verdad que tienes que ser una persona pues solvente, una persona que fundamentalmente la hipoteca no suponga más de 1/3 de lo que tú ingresas al mes como salario, y creemos que hay una capa social importante, cerca de 1 millón de personas en esta situación, que podría beneficiarse de una medida como esta. Y por supuesto, esto en cuestión de compra. Si nos vamos al alquiler, pues también en el alquiler yo creo que desgravaciones fiscales vía pues, la renta que uno paga al año se podrían recoger, y luego, por supuesto, pues aumentar la colaboración público-privada en suelos que tiene la administración de su propiedad. Y aquí insistimos mucho. Ya se empiezan a conocer iniciativas de algunas administraciones, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid próximamente,
la Generalitat de Valenciana, en Andalucía también. Bueno, la administración tiene mucho suelo, es el gran propietario de suelo en este país y mucho suelo finalista, mucho suelo que podría poner a disposición de la sociedad haciendo vivienda a unos precios por debajo de los precios de alquiler libre, ¿no? De alguna manera la sociedad pues, podría hacer política a través de esto. Y bueno, pues yo creo que en los próximos años se verá una actuación muy importante en este sentido que dará solución a parte de los jóvenes para que así puedan animarse y emanciparse, que es lo que quieren mucho antes, ¿no? Decías antes también que en los últimos años el cliente se ha puesto en el centro y yo creo que una de las grandes preguntas es ¿qué quiere exactamente el cliente? En cualquier caso, no sé si nos podrías decir también qué características prevés que incluyan las viviendas de los próximos años. Bien, bueno, esto es una pregunta complicada porque seguramente bueno, las cosas cambian muy rápido y las preferencias pues, son múltiples, ¿no? Entonces, ¿qué quiere un cliente determinado o qué quieren? Bueno, yo creo que fundamentalmente yo creo que lo que quiere es rapidez. Lo que el cliente quiere es rapidez y quiere transparencia. Con lo cual es importante que nosotros adaptemos nuestro ciclo, nuestra actividad empresarial, pues a ciclos más cortos. Por eso la industrialización o la innovación en nuestro sector va a venir por reducir el periodo de construcción de forma significativa. En vez de tardar 22, 24 meses desde que se inicia una obra hasta que se termina, yo creo que se puede ajustar mucho más el tiempo aquí, con otros sistemas, como hablábamos al principio, y con otras soluciones, con otros materiales que además también existen en otros países de Europa. Tampoco estamos inventando nada. Es cierto que hay que adaptarlo a la normativa, a la calidad, a la concienciación, al criterio de los clientes, pero yo creo que por ahí van a venir muchos avances. El cliente quiere, por otra parte, que también esos tiempos se reduzcan, pero nosotros necesitamos que la administración nos acompañe. Entonces, de nada sirve que nosotros reduzcamos el 50% del plazo de ejecución de 22 a 12 meses si tenemos un problema con las licencias, con que los ayuntamientos pues, se tardan en validar el proyecto que vas a ejecutar, pues 12 meses o 14 meses. De nada sirve que nosotros hagamos ese esfuerzo. Es cierto que será, y nosotros estamos convencidos de que lo vamos a conseguir y lo vamos a hacer, pero tiene que ir acompasado con una, bueno, pues una gestión administrativa importante, ¿no? Por otra parte, yo creo que el cliente también lo que quiere es sostenibilidad, quiere eficiencia energética, quiere tener una vivienda que se adapte, que sea cómoda, que sea barata de mantener. Y quizá también en algunos aspectos para la gente senior, para la gente más mayor, pues con ciertos servicios probablemente sanitarios y de alimentación. Y por otra parte, para la gente joven, pues probablemente con unos servicios que te permitan bueno, pues trabajar, que te permitan diversión, que te permitan utilizar los espacios dentro de tu edificio para que te den un servicio a lo que necesitas. Pues salas de coworking, de salas de estudio, salas, pues quizá algunos ya veremos, porque a todo esto es importante que la normativa nos deje. Esto es importante, más allá de lo que nosotros podamos conocer las necesidades de los clientes, es que luego lo podamos hacer, porque la normativa es muy rígida y no nos permite dar esa satisfacción o no nos permite adaptarnos como sabemos que nuestro cliente nos pide, porque hay una normativa que hay que cumplir y esa normativa tiene que cambiar. La normativa urbanística bueno, pues está desfasada en muchos ámbitos y el más claro es este. Y entonces, bueno, te voy a poner un ejemplo. Pues habrá que, de alguna manera, dar respuesta a esos jóvenes que están muy acostumbrados a golpe de clic, tener muchos servicios. ¿Y para qué quieren a lo mejor una cocina de 5, 6, 7 metros cuadrados en su casa cuando apenas la utilizan y podrían tener una cocina comunitaria en la cual ellos pudieran reservarla unas ciertas horas al día o a la semana para poder cocinar y el resto, pues ellos están muy acostumbrados a utilizar las plataformas de, bueno, pues a las aplicaciones, las plataformas que hay de comida, a domicilio, etcétera, etcétera.
como eso hay otras cuestiones que la normativa pues, nos tiene que dejar bueno, pues, llevarlas a cabo y dar respuesta así a esas necesidades que hay. Claro, en todo este proceso, en este incipiente proceso de transformación del sector de la construcción que comentabas, ¿qué importancia tendrá la digitalización? Pues yo creo que toda, si no toda, la mayoría vendrá de la mano de la digitalización. Desde, bueno, pues ya lo estamos viendo, como la digitalización es la gran protagonista a la hora de comunicarte con el cliente, a la hora de cerrar las compraventas, a la hora de tener una relación importante. Date cuenta que al final nosotros somos el sector de los sectores que más tiempo pasamos cerca de nuestro cliente. Cuando una persona compra sobre plano, tiene que esperar 24 meses o incluso alguno más para que tenga su vivienda, pues tenemos mucho plazo para interactuar, para conocer, para, para comunicarle bueno, pues la evolución de nuestro proyecto, en algunas ocasiones personalización del producto, intentar, bueno, pues en ese sentido la digitalización nos supone todo esto, ¿no? Pero la digitalización tiene que estar mucho más presente en el diseño y en la ejecución del proyecto. Ya a través de BIM y de los programas que permiten modelar en 3 dimensiones, yo creo que esto se está consiguiendo, pero tenemos que ir un paso más allá. También la digitalización tiene que entrar, y lo ligo con lo que hablábamos antes, con la burocracia y con la tramitación urbanística con las administraciones. Yo creo que esto también, ¿por qué? El sector privado va a ir haciendo los deberes, seguramente a una velocidad menor a la que fuera o a lo que todos deseamos, pero la administración se va a quedar totalmente arcaica, totalmente sin ese avance. Yo creo que no, que precisamente necesitamos una administración en el sentido que apueste por la digitalización y que sirva de arrastre al resto y no al revés, que es lo que está pasando, ahora. Entonces, creo que todo va a ser pues en base a que podamos avanzar mucho a nivel de digitalización. Y otra cuestión importante en nuestro sector, yo creo que sabemos que hace falta mano de obra para, bueno, pues para poder llegar a satisfacer esa demanda que hablábamos al principio, y la gente joven pues nos ve como un sector todavía muy tradicional, donde la tecnología pues no está inmersa en nuestro día a día, y nosotros creemos en que una vez lleguen los avances en industrialización, en innovación, en digitalización, seremos seguramente una salida muy interesante para la gente joven que se quiera dedicar a nuestro sector y que aporte, pues bueno, pues que se nos vea de otra manera y que aporte esos conocimientos técnicos, pero basados en, bueno, pues en la digitalización, que yo creo que ese es un poco el camino que vemos muy claro, ¿no? Hasta ahora parece ser que el coronavirus ha cambiado un poco las necesidades tanto de los inquilinos como de los propietarios de las viviendas. ¿Teméis que las viviendas que se iniciaron antes de marzo de 2020 puedan quedar obsoletas antes de finalizarse, o en cualquier caso que tengan problemas para venderse? Pues no, en ese sentido lo hablábamos también antes. Problemas para venderse no, porque la mayoría están vendidas, y lo que nos estamos encontrando es que la gente, pues bueno, está muy firme en esa decisión. Incluso en muchas ocasiones, como estábamos hablando de un mercado de reposición, que cambian una vivienda por otra, pues están incluso deseosos de que se produzca enseguida ese cambio, de que si le puedes dar su vivienda antes, pues mejor. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia se han dado cuenta que su vivienda actual pues tiene unas carencias importantes, y que cuanto antes llegue a su vivienda nueva, mejor. Estamos hablando de eficiencia energética, estamos hablando de sostenibilidad de la vivienda, estamos hablando de unos nuevos materiales, de zonas comunes, que probablemente la mayoría de las viviendas nuevas tengan unas zonas comunes con una serie de servicios importantes. Estamos hablando eh, de, de espacios y de unas calidades que nada tienen que ver con la vivienda de segunda mano si nos remontamos hace más de 15, 20 o 30 años, y no digamos la más antigua, ¿no? Entonces, en este sentido, la respuesta del cliente está siendo muy clara.
Respecto a la tipología de la vivienda, pues es cierto que se demandan espacios más grandes, se demandan espacios con terrazas, se demandan zonas con menos densidad de población, se demandan pues ubicaciones con, bueno, pues con más zonas verdes, en ese sentido, ubicadas bueno, pues en lugares más alejados de la ciudad. Pero bueno, yo creo que precisamente la vivienda nueva donde menos presencia tiene es en los centros o en los cascos históricos de las ciudades, ¿no? Es allí donde son zonas donde escasean los proyectos de vivienda nueva, y además estos proyectos de vivienda nueva también es verdad que la pandemia, bueno, pues ojalá que sea una cuestión temporal, que estemos ya en la última etapa de esta situación, y la ubicación va a seguir siempre siendo un atractivo importante para determinada población. Pero el resto, las áreas nuevas o las zonas, los ámbitos de nueva construcción cumplen con casi todo lo que el cliente está demandando ahora. Menor densidad, espacios más grandes, casas más eficientes, casas más sostenibles. No por ello supone que tengamos que evolucionar todavía mucho en estos términos, ¿no? Pero creo que en este sentido la vivienda nueva se está viendo reforzada con respecto a la vivienda de segunda mano, y ahí están un poco las cifras que comentábamos al principio. Uno de los grandes retos del parque de viviendas, del sector residencial, es la rehabilitación. En este sentido, el Gobierno ha anunciado que prevé destinar 5.300 millones de euros a un plan para rehabilitar y regenerar las viviendas y hacerlas más eficientes energéticamente. ¿Cómo lo valoráis? Pues, pues de forma muy positiva, porque es que tenemos una situación pues muy difícil por delante. Tenemos unos compromisos a nivel país, a nivel europeo, que tenemos que actuar en las principales ciudades, que son las responsables de las emisiones de hasta el 70% de gases nocivos a la atmósfera, con lo cual tenemos que actuar, y teníamos ya unos compromisos antes de la situación sanitaria en la que nos encontramos, pues muy complicados de cumplir, muy ambiciosos, que creo que está bien ser ambicioso, pero hay que ponerse objetivos que puedas cumplir. Y nos encontramos con que en esta situación, pues bueno, nos supone que podemos llegar que se pueden llegar a hacer actuaciones de rehabilitación para intentar dar respuesta a esa situación, además con fondos que no se contemplaban al principio, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad histórica que tenemos de gestionar bien los fondos y hacer las actuaciones de rehabilitación de una manera pues responsable, ágil, y no solamente centrada en la rehabilitación, que creo que es fundamental, sino también en la regeneración urbana. No todos los fondos estimamos que se tengan que dedicar a la rehabilitación, sí una parte importante, pero también no tenemos que dejar de lado la regeneración urbana. Hay ciertos edificios, ciertos centros, núcleos, barrios que de nada sirve, por mucho que tengamos ese importe destinado a la rehabilitación, pues que hagamos actuaciones de rehabilitación en ellos, sino esto requeriría una regeneración, una demolición de esos barrios, y hacer vivienda nueva, sostenible, con los máximos estándares de eficiencia que tenemos ahora, y en los que se determine que no, por las características, antigüedad, etcétera, etcétera, pues hacer rehabilitaciones importantes. La Unión Europea creo que está marcando que el impacto de la rehabilitación tiene que ser un mínimo del 30% en cuanto a demanda de energía primaria, en cuanto a la eficiencia energética del edificio. El impacto tiene que ser por encima del 30% para poder disfrutar de esas ayudas. Creo que esto es un acierto, porque tenemos un parque inmobiliario bastante obsoleto, y necesitamos renovarlo. Esto va en aras a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos, a aumentar la calidad de vida
del aire, la calidad del aire que tenemos en nuestras ciudades, eso va a repercutir en una mejora de la salud de todos los habitantes y de todos los usuarios de esos edificios, y creemos que, bueno, pues que ese es el camino. Pero, insisto, rehabilitación y regeneración. Es una grandísima noticia, es la segunda partida más importante de los fondos europeos. Y otra cuestión que me gustaría comentar, Marta, y es que la tramitación de este importe yo creo que se tiene que hacer de una manera ágil y se tiene que hacer contando también con la colaboración del sector privado, porque si antes hablamos de retrasos en las licencias, no podemos permitirnos el lujo de tener una cantidad importante de dinero para, de alguna manera, actuar de forma inminente en los edificios de nuestro país, pero que tengamos un cuello de botella porque la tramitación sea larga, lenta y que en definitiva nos permita hacer, bueno, pues un número muy inferior a lo que podríamos hacer por capacidad industrial, porque realmente hay empresas y hay capacidad para poderlas ejecutar, ¿no? Entonces yo creo que aquí sería importante que también la tramitación fuera a través de empresas privadas o en colaboración, lógicamente, para de alguna manera que fluyan esta cantidad de dinero en actuaciones bueno, pues, en toda España, ¿no? Daniel, una última pregunta ya para terminar, un poco más personal. De todas tus experiencias laborales, ¿cuál ha sido la que más te ha aportado, tanto a nivel personal como profesional? Bien, bueno, todas tienen su punto bueno, pues de que te ayuda, te ayuda a conocerte mejor, a conocer mejor a las personas, a ser consciente de que trabajas para una finalidad concreta y al final, pues esto, cuando se consiguen los resultados y cuando no, pero estás muy convencido de ello, pues te hace mejor persona. Yo me quedaría en este sentido, quizá destacaría, si no puedo comentar la actual, que la actual me está pareciendo muy enriquecedora y me está permitiendo conocer bueno, pues a muchas empresas, a muchas personas que tienen la misma pasión y dedicación, o por lo menos que compartimos a nivel laboral. Me quedaría con la primera etapa, que fue en banca de inversión en el sector inmobiliario de la mano de una entidad que estaba participada por cajas de ahorros. Me permitió conocer cómo funcionaba el mercado de capitales, me permitió conocer un poco grandes proyectos, cómo se financian, cómo se estructuran las operaciones. Es verdad que todo esto también ha cambiado, ha ido evolucionando, pero sí que me quedaría con esa etapa que, bueno, pues fue mi primera etapa laboral, que yo creo que eso también te marca mucho y te permite también, bueno, pues ir evolucionando y estar donde estoy ahora, ¿no? Con lo cual me quedaría con eso. Pues Daniel, muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo. Igualmente, Marta, un placer contar contigo, con Aquiles Real Estate, y encantado de, bueno, pues de haber compartido este ratito con vosotros. Me tenéis a vuestra disposición para lo que consideréis. Igualmente, y muchas gracias también a todos los espectadores de Aquiles Real Estate Podcast.